Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hoy nos reúne nuevamente la lectura orante de la palabra de Dios. Eh, Vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos acompañe, que esté en medio de nosotros, que no sabemos nada, Santo Espíritu de Dios, pero por medio de ti podemos comprender la palabra de Dios. Vamos a seguir con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, Ayer hacíamos la meditación de la primera lectura, hoy también la vamos a hacer para poder seguir con el hilo de la lectura y poder entender todo lo que está pasando en estos momentos en la lectura. Tomado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor habló así a Felipe. Ponte en marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así él no abra la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, eh, es muy bonito porque en este pasaje de la escritura nos podemos identificar como el eunuco o como Felipe, ¿cierto? Vamos a empezar con el eunuco. El eunuco, una pequeña descripción. El eunuco era el que cuidaba a la reina, ¿cierto? Como lo estaba diciendo la escritura. Entonces, el eunuco no escogía ser eunuco, porque eran personas, eran hombres que eran cercanos al rey, que el rey los escogía si ellos no quisieran, para que fueran eunucos. Los eunucos eran circuncidados. Quiere decir que ellos no podían ser papás, no podían tener hijos, pues nada. O sea, ellos tenían una vida donde, por decirlo así, no podían tampoco tener relaciones sexuales y por eso eran los hombres que cuidaban a la reina, ¿cierto? Para evitar pues toda esa parte. Eso eran los eunucos. Prácticamente los eunucos eran como unos esclavos del rey, porque ellos no escogían ser eunuco, un hombre no escogía ser eunuco. Habían unos que sí, habían otros que no.
Pero pues en este pasaje del Evangelio no sabemos si este eunuco lo escogió o no lo escogió. Entonces, este eunuco estaba con la reina, iban para donde iban, para Jerusalén, donde había muerto el Señor, iba quizás al encuentro con Cristo, y pues este eunuco estaba leyendo la escritura y no la entendía. Muchas veces nosotros somos como ese eunuco que leemos no solo la escritura, todo lo que nos pasa en nuestras vidas y no lo entendemos. No lo entendemos. Quizás porque no tenemos a alguien que nos explique lo que está pasando. Tenemos a nuestro Señor, pero muchas veces buscamos personas que nos escuchen, que nos ayuden a entender las cosas, pero en la mayoría de los casos no acudimos al Santo Espíritu de Dios, que es el que nos quiere dar a conocer, a entender lo que dicen las escrituras. Y si ustedes miran al principio de la lectura, que se nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera para ese lado. Entonces fue el Espíritu Santo como el culpable de todo porque fue el que le dijo a Felipe que fuera. Entonces muchas veces somos como ese eunuco, no entendemos nada, no queremos entender nada. Y bueno, eso con el eunuco. Y muchas veces somos también Felipe, como así, que no evangelizamos, que quizás hay almas que quieren entender, quieren tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Él, están leyendo las escrituras y nosotros muchas veces conocemos lo que dicen esas escrituras y no se los explicamos. Y no somos dóciles como fue Felipe. O en algunas ocasiones sí lo somos y nos llenamos de soberbia, de orgullo, que somos muy buenos. Cuando no somos nosotros, recordemos que es el Santo Espíritu de Dios. Entonces, o muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos. Porque Felipe hubiera podido decir, no, yo no voy para allá, yo no voy para ese camino, no lo hubiera podido bautizar, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Pero Felipe fue dócil a la voz del Señor. Entonces, eh, también meditemos en que muchas veces nuestras palabras no son como las de Felipe, de consuelo, de explicar, de llevar a Cristo, sino que muchas veces nuestras palabras lastiman. Una palabra que se dice en un momento que no corresponde, una palabra mala hace muchas heridas, así como una palabra buena abre muchas puertas y ayuda mucho para el alma. Entonces, pidámosle al Santo Espíritu de Dios, que fue el que iluminó a Felipe para que fuera a este lugar, para que el eunuco justo en ese momento estuviera leyendo las escrituras, que sea el que nos ilumine en aquello que no entendemos, que no comprendemos, para que estemos en ese encuentro con Cristo y que así como Felipe podamos entender las escrituras y poder llevarlas a las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.